Dios les bendiga en esta hora. Otro domingo más desde casa, compartiendo la palabra de Dios. Hoy es domingo 30 de agosto. Ya tenemos algunos meses, ya extrañamos todos de iglesia. Nos hemos estado reuniendo los viernes a reuniones de alabanza. Mis hermanos, y hoy quiero compartir una palabra que le he puesto por título Actitud de desierto. Y la verdad que surgió por la situación de que en el grupo de Hogares de Vida estábamos estudiando el fruto del Espíritu, y uno de ellos, el gozo. Hablábamos de estar siempre gozosos, hablábamos de, otra vez digo, regocijaos. Hablábamos de tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y bueno, la verdad que fue un tema un poquito complicado de explicar por lo que conlleva decir estar siempre llenos de gozo en cualquier momento de nuestras vidas. Y yo creo que si estamos pasando por un momento muy difícil, no es momento de decir, pues yo tengo mucho gozo, qué gozo tengo de estar pasando por esto. Pero en ese tratar de explicar y entender la expresión de Santiago de tener por sumo gozo cuando se hacen diversas pruebas, preparé esta predicación que se llama Actitud de Desierto. Y bueno, una actitud de desierto no es otra cosa que una comparación del pueblo de Israel en el desierto con nuestras propias vidas. Una actitud de desierto es comparar lo que es pasar por un desierto en nuestras vidas y tener ese tipo de actitudes de queja y falta de confianza, que yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas, no quiero ser la excepción y decir, no hombre, a mí nunca me ha pasado eso. Cuando hemos pasado por alguna prueba, cuando estamos pasando por alguna lucha, alguna diferencia, alguna situación complicada, todos en algún momento tenemos un momento de duda o un momento de queja. Pero bueno, el pasar por ese desierto, lo que realmente cambia las cosas es la actitud que nosotros tomemos al pasar por ese desierto. Hay dos tipos de actitudes: una actitud de queja, una actitud de no poder, una actitud de negación, una actitud de decir esto es imposible, una actitud de pensar que no lo vamos a lograr, a una actitud diferente que fue la que surgió, y lo comparo en el caso de los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida. Y en esa actitud ellos hacían una combinación donde encontramos una diferencia real de una matemática de Dios, donde no siempre la mayoría tiene la razón. Aquí la mayoría, los 10 de los 12, pensaban que no podían conquistar en la tierra, y 2 de ellos pensaban que sí podían hacerlo. Hablo de Josué y Caleb. Los nombres de los otros 10, pues bueno, no son nombres que podamos tener tan rápidamente en nuestra mente, y quizá ni me acuerdo de ninguno de ellos, ni ninguno de esos 10, pero me acuerdo de los 2 que tuvieron una actitud diferente. Entonces, la actitud de desierto es la actitud que tomamos cuando pasamos por las pruebas. Y de lo que estudiábamos el jueves en Hogares de Vida, precisamente era eso. ¿Qué actitud debemos de tomar donde el fruto del Espíritu, que entre ellos tenemos tenemos el gozo? Nos dábamos cuenta que no era algo sencillo tener este fruto y poder estar pasando por una situación muy complicada. Sin embargo, hablábamos que es a través del Espíritu Santo que, moviéndose en nuestras vidas, podemos tener gozo aún en las dificultades. Podemos tener esa paz y esa tranquilidad que se traduce en confianza de Dios en nuestras vidas para salir adelante. Fíjense, mis hermanos, en el libro de Números, capítulo 11, vamos a ver algunos capítulos de ahí, del 11 al 13, 14, por ahí. Encontramos una historia donde el pueblo de Israel empieza a quejarse de todo lo que está pasando. Yo creo que, bueno, todos en algún momento nos hemos quejado, pero ¿qué actitudes seguimos tomando? Tenemos una actitud de desierto completamente, de que estoy aquí, me quejo por todo lo que estoy viviendo, o soy capaz de vivir en el desierto, pero salir adelante en ello. Dice Números 11:1, dice, los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Dice, cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho
y prendió un fuego alrededor del campamento. En estas versiones nos habla acerca de una especie de incendio que empezó en el campamento, donde tiene que intervenir Moisés para que esto termine. Pero ¿cuál era la actitud del pueblo? Bueno, la actitud del pueblo era quejarse. Igual, lo digo como tú y yo alguna vez lo hemos hecho, o lo hacemos, la verdad. Entonces, quiero hoy que aprendamos a cambiar esa actitud de desierto por una actitud de confianza, esperanza, seguridad, valor de las cosas, realmente lo que Dios hace por nosotros, porque nos encontraremos un pueblo en el cual, viviendo en el desierto, Dios hizo muchas cosas por ellos, y sin embargo no valoraban todas aquellas cosas. Bueno, de la que me viene así rápidamente a la mente es sus zapatos no se desgastaron en el desierto. Imagínense que usted se compra unos zapatos y en momentos difíciles los zapatos están perfectos todo el tiempo, no se despintan, siempre están negros, muy bonitos, ¿no? o del color que sea, o cafés. Y no les pasa nada, y era algo que Dios les había dado, y sin embargo ellos no lo percibían, no lo veían como una bendición. Ellos simplemente se quejaban, igual que tú y yo, nos quejamos, y ese es precisamente el de lo que, nuevamente digo, quiero cambiar mi actitud de desierto, quiero que cambiemos nuestra actitud de desierto. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ir a un desierto, decir a los hijos, este año vamos a ir de vacaciones a un desierto, y pues hay arena igual que en las playas, pero no está tan fresca como en las playas? Y yo creo que nuestros hijos, ni quizá nuestra esposa se pondría tan contenta de que, ay, sí, vamos a un desierto, a menos que vayamos a Dubái o a un lugar así a vacaciones, ¿no? Pero la verdad que nadie anhela ir a un desierto no es un lugar hermoso para visitar, yo creo que es un lugar muy complicado para vivir. Pero los peores desiertos no son precisamente los desiertos que tienen arena y sol y falta de agua. Los peores desiertos, mis hermanos, o realmente los desiertos que nos hacen tomar esa actitud mala, son los desiertos emocionales, son los desiertos espirituales que vivimos y que andamos sin darnos cuenta muchas veces. Y esos desiertos emocionales nos hacen sentirnos que todo está seco, que se nos seca, no sé, la boca, los labios, la cara, como si estuviéramos en un desierto, que todo lo que vemos alrededor, todo lo que podemos tener de experiencia, todo lo que vivimos está mal. Empezamos hasta las cosas más mínimas, a preocuparnos en las cosas más mínimas. Eso es vivir o pasar por un desierto, y esos desiertos son peores que el desierto físico realmente. La Biblia nos habla, y hay un pasaje que en lo personal me gusta mucho, donde dice por ahí en Oseas que la va a traer al desierto, o atraerá a Israel al desierto, y ahí le hablará al corazón. Y es precisamente en los desiertos, mis hermanos, donde más habla Dios a nuestras vidas, donde más trata Dios con nuestras vidas, y donde más comunicaciones tenemos tú y yo con Dios. Yo estoy seguro que quizá antes de la pandemia no orábamos tanto cuando salíamos a la calle, cuando salíamos a hacer el súper. Yo creo que simplemente nos poníamos de acuerdo y salíamos a hacer el súper, el mandado, o como lo queramos llamar, y ir de compras, y simplemente nos subíamos a nuestro auto, o nos íbamos hacia el súper, y nos poníamos a comprar las cosas que fueran necesarias, y no pensábamos ni siquiera, Señor, bendíceme ahora que voy al súper, que esté todo limpio, que no pase nada, que no haya nadie, que nadie me estornude al lado mío. No sé, los desiertos nos hacen buscar más de Dios. Y la idea de buscar de Dios es poner atención, que es lo que decíamos de Oseas. O sea, cuando tú estás en el desierto, ahí Dios te va a hablar, y te va a hablar al corazón, y tú vas a sentir esa situación diferente de relación con Dios. Tú y yo lo vamos a sentir diferentes. Fíjense, vamos a ver un pueblo que juntamente sale con de Egipto, el pueblo de Israel. Dice la escritura que mucha gente huyó juntamente con el pueblo de la esclavitud de Egipto. Y algunas traducciones hablan del vulgo, la chusma, el populacho, la gente extranjera que salió juntamente con ellos. Que mucho de ello era contaminado por ellos, mucha situación, podemos decir,
el pueblo de Israel se contaminó por toda la gente extranjera o la chusma o el vulgo que salió por ahí juntamente con ellos de Egipto. Y podemos pensar, es que ellos se contaminaron con ello. Pero ¿por qué no al revés? ¿Por qué no contaminarlos, o no tanto usar la palabra contaminarlos? ¿Por qué no mover a ese pueblo, a esa chusma, a ser como ellos, a tener una actitud diferente? ¿Por qué nos es más fácil de dejarnos llevar por las cosas? Jeremías escribe por ahí, capítulo 15, creo que es por ahí en la escritura. Por ahí búsquelo, mi hermano, capítulo 15 de Jeremías. Habla Jeremías y dice, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Entonces, no podemos decir solamente que tendremos que echarle la culpa al vulgo o a la chusma que vino juntamente con Israel para decir, es que por causa de ellos el pueblo de Israel se desvió y se dejaron llevar por todas las quejas que esa chusma tenía. La verdad que el mismo pueblo de Israel fue contaminado. Y vuelvo a Jeremías. Jeremías nos dice que nosotros tenemos que hacer que la gente se convierta a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces, nosotros somos los que tenemos que tener más cualidades para expresar, para compartir, para hacer que la gente las tome, que tomar de otra gente tipo de actitudes. Pero ¿qué es lo que sucede? La mayoría de las veces tomamos actitudes ciertamente de otra gente. Pero vuelvo, tenemos que ser nosotros quienes seamos el donador y no el donante o el donado, el que reciba, sino el que envía, el que hace entender a los demás lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas o cómo Dios trata con nuestras vidas. Pero casi siempre nos dejamos llevar por situaciones difíciles. Fíjense, salieron de Egipto y por lo menos ahí la Biblia menciona algunos meses que estuvieron por ahí vagando en el desierto, en algunos de ellos en los tiempos que se les fue dada la ley, en los tiempos preparándose antes de llegar a la tierra prometida. En los tiempos que recibieron por ahí los 10 mandamientos, y ya al pie o a pasos muy cercanos de entrar a la tierra prometida, a esa tierra que dice la expresión bíblica, la que fluye leche y miel, Dios hace un cambio en ellos cuando aquellos 2 espías van a revisar aquella tierra, a ver aquella tierra, a ver los frutos que había. Realmente había frutos maravillosos en aquella tierra, frutos hermosos de bendición que ellos mismos trajeron de aquel lugar, aquellos 2 espías, pero 10 de ellos dijeron que era muy difícil y muy complicado llegar ahí, muy complicado entrar ahí, porque la gente que había ahí era gente de guerra, eran gigantes delante de ellos que los aplastarían. Entonces Dios tomó una decisión en ese punto en la vida de ellos, y fíjense, una decisión que sucede y que pasa en la vida del pueblo de Israel es, Dios les dice que estarán 40 años en el desierto. Y muchas veces volvemos a los números. Les digo, no soy experto en los números, lo puedo compartir acerca de los números. Decía semanas pasadas, el 7 de perfección, el 3 de perfección de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el 6 un número de hombre, el 40 un número importante, los días de ayuno, por ejemplo. Y aquí la historia no cambia en la numerología, mis hermanos. 40 días, dice la Biblia, estuvieron por ahí los 2 espías en la tierra prometida y estuvieron durante 40 días reconociendo aquella tierra. Entonces, ¿cuál va a ser el castigo, mis hermanos? Por cada año que hayas reconocido aquella tierra, serán cada año que tú pases en el desierto. Números capítulo 14, verso 34. Dice así: conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces Dios dice, bueno, los voy a preparar durante 40 años para que puedan entrar a esta tierra, porque ustedes no tienen la capacidad de entrar a esta tierra. Imaginémonos que nosotros tenemos un proyecto, queremos hacer algo, y tomamos una actitud de desierto, y decimos, no podemos, no lo vamos a lograr. Y Dios nos dice, bueno, no lo vas a lograr. Bueno, te voy a preparar 40 años para que logres tener esto o logres hacer aquello. Y vamos a decir, Señor, no puede ser, ¿no? Es demasiado tiempo. Quizá algunos se sientan fuertes como Caleb a los 80 años de edad tomando la tierra prometida, hombre de la tribu de Judá, y que puedas decir, yo me siento como hace 40 años que vine a reconocer la tierra. Yo quiero este monte y lo voy a pedir, y lo voy a tomar para mí y para mi familia. Entonces, quizá nos sintamos igual que hace 40 años, o quizá no, mis hermanos.
Pero el castigo fue 1 año por cada día que reconocieron la tierra prometida. Entonces, en esa actitud de queja, Dios empieza a mover algunas cosas en nuestras vidas. Si tú y yo nos quejamos, si tú y yo tomamos ese tipo de actitudes, ¿qué es lo que sucede? Que no vamos hacia lo que Dios quiere en nuestras vidas. No estamos avanzando si empezamos a escoger ese tipo de actitud en nuestras vidas, sino que vamos en un retroceso en nuestras vidas. Vamos, en lugar de avanzar, vamos hacia atrás y no podemos lograr lo que queremos, sino que todo lo contrario, mis hermanos. Las malas actitudes de nuestras vidas nos hacen una experiencia seca, dura y sin gozo, y calurosa y quemante. No sé cuál sea la situación, por pensar netamente en un desierto, pero empieza a cambiar cosas en nuestras vidas que no debieran de cambiar ni fuera el propósito de Dios. Entonces, todos los que en aquel momento se quejaron y murmuraron, empezaron a vivir un momento en el desierto, un momento en la vida en el desierto, que Dios tenía que moldearlos a cada uno de ellos. Otra de las cosas que sucedía, mis hermanos, con esta misma actitud, Dios les dice: ningún mayor de 20 años entrará a la tierra prometida. Otra palabra muy dura, quizá, para la gente que estaba en el desierto. Toda una generación moriría en el desierto. Había una generación que salió de Egipto, una generación que llegó al desierto, una generación con espíritu esclavo, que fue la que salió de Egipto. Una generación que no conocía la esclavitud, solo conocía de Dios, que fue la nueva generación con la que entró Josué y Caleb a la tierra prometida. Todos aquellos jóvenes menores de 19 años que vivieron durante 40 años, menores de 20 años que vivieron durante 40 años en el desierto. Toda aquella generación que tuvo una mentalidad diferente, ya no tenía una mentalidad de esclavo, tenía una mentalidad de libre, una mentalidad del cuidado y los milagros y maravillas de Dios en sus vidas, con sus ciertas complicaciones, como todo, y como dijimos en semanas anteriores acerca de la llegada a esa tierra prometida, donde por ejemplo 2 de las tribus se quedan de este lado y dicen: no, pues nosotros aquí ya nos acomodamos, aquí nos quedamos, ya no queremos cruzar. Y Moisés en este caso les dice: no, ustedes tienen que cruzar aquel lugar, tienen que cambiar aquel lugar. Veíamos la semana pasada o antepasada. Entonces, mis hermanos, otra de las cosas que sucedió, Números 14:29 dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Todo el número que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Fíjense, de alguna manera Dios cede el derecho a los menores de 20 años por la influencia que tienen que ver los adultos. Pero yo creo que como adultos, como cristianos, podemos entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, y podemos saber qué es bueno y qué es malo, y tomar nuestras propias decisiones. Quizá podemos relegar de esta situación por la influencia que pueden tener los adultos en ciertos jóvenes, pero la gran mayoría aquí habla de personas de 20 años hacia arriba, y les dice: todos ellos se van a quedar en el desierto. Entonces, no fue muy sencillo para el pueblo de Israel llegar a esa tierra prometida. No fue sencillo entrar a lograr llegar a una tierra prometida, porque tuvieron que pasar 40 años para que eso se lograra. Si se fijan, el mismo Moisés tuvo que pasar 40 años para ser el Moisés liberador del pueblo de Israel. 40 años tenía cuando salió de su casa, de la casa de Faraón, cuando volvió a sus hermanos. 40 años estuvo en el desierto. Y hoy, después de 40 años, o vemos la historia después de 40 años, después de esta situación, llegan a la entrada de la tierra prometida. Pero ¿qué pasó con aquellos 2 espías? Volvemos a los 2 espías, donde la actitud de desierto nos hace movernos de nuestra realidad. Donde la actitud del desierto, que puede ser queja, desánimo, falta de confianza, inseguridad, una visión diferente de los problemas, donde todo nos agobia, donde el fruto del Espíritu
no llega a nuestras vidas como compartimos el jueves, les decía, sobre el gozo, sobre estar siempre gozosos, donde tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Dice la historia bíblica que aquellos 12 espías que llegaron con aquella noticia de regreso, 10 regresaron con temor, 2 regresaron sin ningún temor, sino que tenían la capacidad y la cualidad de decir, nosotros podemos entrar en aquel lugar, aunque haya gigantes, aunque haya un ejército o cualquier obstáculo que pueda estar allá. Y decimos que Josué y Caleb dieron un informe muy diferente a los otros, un informe donde la fe y la confianza eran los rasgos principales en la vida de estos dos varones para llegar a la tierra prometida. ¿Y qué pensó el pueblo de estos dos varones? Bueno, una de las cosas, dice por ahí el libro de los Números, capítulo 14, verso 10, dice, vamos a apedrear a estos porque no entienden que no podemos entrar a esa tierra. Una actitud mala, una actitud que cambia toda la situación, cambia todo el propósito de Dios para fomentar otro propósito, otra característica en ese pueblo. Llega a entrar a una generación a la tierra prometida muy diferente a la que salió de Egipto. No entró una generación de esclavos, entró una nueva generación que vivió y creció en el desierto, cuidados por medio de Dios. ¿Qué puede reflejar esta situación en la vida de los hombres? La falta de fe, una muy mala actitud al tener ese deseo de quererlos apedrear, de quererlos hacer eso. Y dice la Biblia que Dios se molesta contra ellos y Moisés interviene por ellos, interviene por aquella situación. Y Dios empieza a hacer algo aún en esas situaciones donde no había una buena actitud. Dios empieza a tratar con la vida de ellos y podemos decir, ¿cómo puede pasar algo con un Dios? ¿Cómo puedo quejarme? Pero mi Dios es un Dios de compasión y de bondad. ¿Cómo puede hacer eso un Dios de compasión y de bondad cuando yo me quejo, cuando yo hago esto? Bueno, Dios en su misericordia, en su amor, en su justicia, les hizo pasar por aquella situación. Pero, retomando el tema, ¿qué es una actitud de desierto en nuestras vidas? Hemos visto cómo el pueblo de Israel se mete en una situación de queja delante de Dios, y aún en toda aquella queja durante el paso del desierto, por querer carne, por querer aquello, por tener el maná y juntar más maná del que se fueran a comer en el día, y todas las cosas que podemos ver que pasaron en la historia del pueblo de Israel en el desierto, muchos de ellos empezaron a morir ahí precisamente en el desierto por esa situación, porque Dios quería que entrara una nueva generación, una nueva mentalidad en la vida de ellos, una actitud diferente. Hay actitudes de desierto, actitudes de queja, actitudes de preocupación, de lucha, actitudes de desánimo, actitudes de ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Actitudes que pueden ser diferentes en cada uno de nosotros, pero eso es lo que Dios quiere realmente cambiar de cada uno de nosotros. Todos en algún momento nos quejamos y muchos nos quejamos más de lo que podemos admitir que nos estamos quejando. Y nos quejamos cuando expresamos, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no puedo lograr esto? Y muchas veces no hacemos nada en ese cambio, simplemente nos quejamos y nuestra naturaleza pecaminosa nos hace tomar ese espíritu de queja y empezar a decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo aquello? Inmediatamente podemos identificar las palabras que tienen que ver con un espíritu de queja. Y muchas veces, mis hermanos, esa situación de estarnos quejando nos pone en un momento, en unas circunstancias de frustración a cada uno de nosotros, en quejarnos por la situación de lo que estamos viviendo. Dice la Biblia que ellos se quejaban, murmuraban, lloriqueaban, refunfuñaban. En ese momento, dice algunas de las versiones de lo que leímos hace un momento, hasta que Dios envió ese fuego del cielo que empezó a consumir parte del campamento. Decíamos en Números
capítulo 13, verso 1. Entonces, mis hermanos, ¿qué es un espíritu o una actitud de desierto? Vamos a tomar dos líneas en esa actitud de desierto. La queja, la preocupación, la angustia, la falta de confianza, por la fe y la esperanza en lo que podemos lograr, aún pasando por esa situación. Vuelvo al pasaje de Oseas que compartí hace un momento. Dios nos lleva a veces a los desiertos para hablar a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es donde más atención ponemos a Dios. Entonces, ¿qué actitud debemos de tener cuando hablamos de una actitud de desierto? ¿Quejarnos? ¿O tener la confianza, la fe, la esperanza que tenían Josué y Caleb? Una actitud es un patrón de comportamiento, mis hermanos, que ha sido formado en nuestras vidas a lo largo del tiempo, de todas nuestras vidas. Mi actitud frente a las situaciones es la actitud que quizá pude tener aprendida, o quizá puedo echarle la culpa a muchas cosas de las actitudes que tengo ante la vida. Y oramos a veces por las situaciones que tenemos ante la vida y entre nuestra queja decimos, todo esto que estoy pasando está influenciado por cómo me enseñó mi madre, cómo me formó mi padre, cómo aprendí de mis hermanos, cómo aprendí de la vida según me fue llevando por ella. Y a través de todo eso se generó patrones en mi vida y ideas en mi vida. Y no rompo esas ideas en mi vida, sigo con esa actitud de desierto, de queja, de falta de confianza. Y no cambio esa actitud. Entonces, ¿de dónde surge cambiar esa actitud? ¿De dónde surge el pensar que nos va mejor estando haciendo ladrillos y llevando paja y haciendo bloques en Egipto, a estar aquí en esta vida diferente en el desierto, si ustedes quieren, pero con circunstancias muy diferentes a las que vivían en Egipto? No eran esclavos, sino que vivían de lo que Dios les daba y cómo Dios les ayudaba. Una actitud de queja es una actitud de desierto mala. Una actitud de fe y confianza es una actitud de desierto buena. Si tú y yo estamos pasando, o estamos en este momento, o tú o yo pasando por un desierto, por una situación difícil, dependerá de nuestra actitud cómo salgamos adelante de ella. Dependerá de nuestra actitud cómo logremos salir adelante en ello. Cómo tomar las actitudes correctas o las actitudes incorrectas al quejarnos. Como quizá al quejarnos le estamos diciendo a Dios, Señor, te equivocaste, o sea, no debió haber pasado esto conmigo, debió haber sido diferente, esta situación que estoy viviendo no llena mis expectativas, necesitas cambiar la situación, no me ayudaste, no estuviste lo suficientemente cerca de mí como para bendecirme. ¿Por qué sucede esto en mi vida? Y nos quejamos y nos enojamos y tomamos acciones incorrectas, mis hermanos, algunos de nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? Que la queja nos empieza a envolver en circunstancias, situaciones, y empieza a haber cosas que ya no nos permiten tener la visión de fe y de confianza en Dios. Entonces, mis hermanos, cuando tú y yo nos quejamos, cuando tú y yo tenemos una actitud de desierto en queja, estamos rechazando la bendición y la gracia de Dios para ayudarnos a través de una situación que podamos estar viviendo. Cuando tú y yo nos quejamos solamente, estamos como diciéndole a Dios, pues no es así como debiste a ayudarme. Y a veces pasar por esa situación y por esa queja frecuente, por toda esa situación, Dios lo que quiere es estar cerca de nosotros. Él en su gracia lo que anhela es estar cerca de nosotros, atraernos cerca de Él en esa confianza. Que volquemos nuestra actitud de desierto, de queja, a una actitud de desierto, de saber que en la adversidad la respuesta vendrá de Dios a nuestras vidas. Que esa sea nuestra actitud que debamos tomar. ¿Qué es lo que sucede, mis hermanos? Quizá si nos quejamos delante de Dios, Dios va a oír nuestra queja y va a decir, mi hijo se queja, mi hijo no sabe, no me conoce todavía, no tiene la confianza en mí todavía.
Y tener una actitud de queja, mis hermanos, quizá rompan el corazón de Dios, quizá nuestras quejas golpeen en el corazón de Dios y diga Dios, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto mis hijos? Entonces a través de esa actitud de queja, el trato será diferente con nosotros. Pero si tenemos una actitud de fe, de confianza, una actitud que tomamos como la de Josué y Caleb, el trato de Dios, te aseguro, mi hermano, que será muy diferente en nuestras vidas. A Josué y Caleb se le prometió entrar en la tierra prometida. Hombres mayores de 20 años de edad, los únicos que entraron en la tierra prometida. No dice acerca de sus hijos, quizá que sean mayores de edad y que hayan tomado la misma actitud de sus padres. Pero no quiero solamente tomar la actitud que influye, la actitud mala o buena que puede influir. Casi la mayoría de las veces, como decíamos al principio, mis hermanos, las actitudes malas son las que influyen. Las actitudes malas de la gente que salió con ellos de Egipto, la chusma o la gente que no era israelita, pero que se agarró de ahí para salir de la esclavitud de Egipto. La gente que se revolvió ahí entre ellos. Y no puedo echarle solamente la culpa a la influencia de esa gente, sino a lo que tú y yo debemos de tomar como decisiones frente a las adversidades, frente a nuestros desiertos, principalmente a nuestros desiertos emocionales. La actitud que tú y yo tomemos frente a nuestros desiertos nos llevará al punto donde Dios hablará a nuestro corazón, o nos llevará al punto donde Dios tratará con nuestras vidas en medio de ese desierto. Donde por cada día que nos quejamos, quizá vengan años de situaciones difíciles. No quiero compararlo de la misma manera, mis hermanos. Por cada día que revisaron la tierra prometida, vinieron un año por cada día que estuvieron en aquella tierra prometida. 40 días estuvieron, 40 años vas a estar en el desierto. No quiero pensarlo de esa manera. Lo que quiero compartir, mi hermano, es que tú y yo cambiemos nuestra actitud. De una actitud de desierto, de queja, a una actitud de desierto, de confianza, de fe, de seguridad, donde vendrá Dios y hablará a tu corazón y a mi corazón. Déjame orar por ti en esta hora, déjame bendecirte, déjame decirte que aún en esta situación, por difícil que sea que estemos pasando o que estemos viviendo, Dios está tratando con nosotros, Dios está cuidando de nosotros. Maná del cielo llega a nuestras vidas, cuidados de Dios llegan a nuestras vidas, nuestra ropa, nuestras cosas necesarias van a ser suplidas por Dios en esa confianza y en esa seguridad. Vamos a orar y vamos a bendecir el nombre de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a todos quienes escuchen este mensaje, Padre. Quiero bendecirlos y quiero decirles en esta hora que nuestra actitud de desierto sea una actitud en la cual Dios hable a nuestro corazón. Sea una actitud en la cual podamos tener fe y confianza. Señor, rechazamos toda actitud de desierto, de queja, de desconfianza, de falta de fe, Señor. La quitamos de nuestras vidas y tomamos una actitud diferente, una actitud conforme al corazón, quizá del ejemplo de Josué y Caleb, una actitud de confianza, de fe, de seguridad, de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.